Buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo seminario de Filópolis. Esta tarde dedicado a un autor solo en apariencia sencillo. En apariencia me refiero por las muy célebres Crónicas de Narnia, que no son ni siquiera ellas de lectura sencilla, por su estructura mitológica y por el trasfondo teológico que tienen. Me alegra que podamos dedicar un seminario a Luis por muchas razones, entre ellas las que he mencionado, por su escritura mitológica, por su escritura teológica, por su propia condición literaria, y que venga de la mano de Luz Álvarez, que está doctorándose sobre la obra de Luis. Me alegra saludar a José Alfredo Peris, con quien codirijo lo que creo que va a ser una buena aportación al estudio de la literatura. La expresión literatura como logos nos la encontramos cuando estábamos empezando con Luz a preparar lo que será una tesis doctoral, pero también este seminario, y desde entonces ha sido como un lema para todo lo que estamos haciendo. Es una expresión fuerte y es una expresión que engarza con otros seminarios que hemos tenido aquí, el seminario fundamental sobre el logos, que hemos incluido en el guión para que podamos mantener esa coherencia. Pero, insisto, es una expresión fuerte. Entender la literatura como logos hace que Luis cobre una dimensión que hace de él lo que seguramente era en vida. Yo creo que todos recordamos la bellísima película Tierras de Penumbra, donde nos presentó a un Luis muy afectuoso, muy cariñoso, muy atento a la realidad humana del dolor. Pero hemos de recordar que Luis era un hombre distante en muchos aspectos. La semblanza que hace Harold Bloom, el gran crítico literario de él, no es una semblanza precisamente amable. Luis era un hombre orgulloso y importa que en este seminario, yo creo que la obra de Luz Álvarez, la tesis, lo hará, vaya deshaciendo algunos de los equívocos. Por poneros un ejemplo, la última traducción al español de Un experimento con la crítica, se lo presenta todavía como un católico. Luis era anglicano y este tipo de distinciones para una persona de una sutileza tan grande creo que importan. Toda la obra de Luis está atravesada por una nostalgia muy clara de lo que él llamaba una imagen perdida, una imagen descartada, un mundo que para él, estoy ahora parafraseando a Rorty, no había quedado felizmente atrás, sino que de él emanaba una especie de reclamo permanente. Recordad que formaba parte de los Inklings, de estos escritores que se reunían alrededor de él y de Tolkien y que tenían una idea muy poderosa todavía de la Edad Media cristiana, que proyectaban sobre la época moderna. ¿Hasta qué punto esto se entronca con fortísimas tradiciones de la historia de la literatura y del pensamiento en Europa? Es algo que seguramente vamos a ver. Celebro que esta tarde estemos aquí. Creo que vamos a tener una buena ponencia y después, como nos gusta a todos, un buen debate sobre la obra de un autor que creo que ilumina casi todos los géneros con los que nos lo hemos encontrado. Desde, insisto, las novelas mitológicas de Narnia hasta una crítica literaria exquisita. Así que, Luz Álvarez, muchas gracias. Literatura como logos, adelante, por favor. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, quiero agradecer desde luego a los profesores José Alfredo Peris y Antonio Lastra siempre su ayuda, su colaboración en la tesis, y en el caso de Antonio también, fue la persona que me sugirió este tema, allí cuando estábamos empezando. Bien, voy a hacer la ponencia como en 3 partes para que sea más comprensible. La primera parte es unos breves apuntes sobre la biografía de Luis, brevemente y sobre todo referido a aspectos que tuvieron importancia luego en su vida literaria o lectora o como crítico literario. Una pequeña introducción un poco a recordar qué es el logos, y una tercera parte que ya está centrada en la literatura como logos y qué es lo que nos dice Luis sobre esto. Bien, pues Clive Staple Lewis nació en Belfast en 1898.
Belfast es en Irlanda del Norte, como todo el mundo sabe, entonces pertenecía a Gran Bretaña, al Reino Unido, pero era una zona como muy alejada de los centros culturales, sociales y económicos del Reino Unido, una zona que en cierta manera incluso algo de privada, pero más cercana a Londres o a Liverpool o a Manchester, desde luego, que a Dublín. Luis juntaba en él mismo las dos partes, ¿no? Por una parte, su padre era galés, de origen galés, y su madre pertenecía a la pequeña nobleza de Irlanda. O sea que ya en él se unían esas dos cosas. En Luis muchas veces ocurre esto de las dobles situaciones, ¿no? Su madre era una mujer muy culta, que había recibido una educación esmerada, había destacado en matemáticas y fue la primera maestra de sus hijos. Les enseñaba latín, griego, francés, cuando los niños se educaban en casa. Bueno, todavía demasiado pequeños para ir al colegio. El padre de Luis, que era procurador, era un hombre sumamente lector. La madre también, desde luego. Pero el padre era un lector compulsivo. Y hasta el punto que toda su casa estaba llena completamente de libros, porque libro que compraba, libro del que ya no se desprendía. Entonces, Luis disponía en una casa muy grande, que además será como un modelo que aparecerá en muchas de sus posteriores obras de ficción, una casa muy grande, con pasillos muy largos, habitaciones luminosas pero muy grandes y a veces un poco vacías, pero siempre muy llenas de libros, libros por todas partes. Luis decía que él se había criado realmente entre libros, incluso como objeto, como el objeto que es, a Luis le encantaban los libros, ¿no? Al igual que su hermano Warren. Warren era 3 años mayor que él, Luis le llamaba su primera bendición. Se querían muchísimo, fueron siempre muy hermanos, compañeros de aventuras también literarias, vivieron juntos durante muchos años de su vida. Y en este momento de sus vidas, los dos, cuando Luis tenía como unos 7 años, y ya leía a Conan Doyle, a los Punchis, una cosa que eran como unos cómics ingleses, así en que los animales hablaban, a Beatrix Potter, que os sonará mucho, porque algunos pues se los hemos leído a nuestros hijos. En Beatrix Potter aparecen ya los animales que hablan y además son unos relatos ilustrados por la propia Beatrix. En estos relatos, que son importantes, porque son sus lecturas de niño y lo marcaron mucho, Luis dice que descubrió la belleza con mayúscula por primera vez. O sea, la belleza con mayúscula, ¿no? De niño. Él tenía 2 grandes pasiones de niño, que además realmente continuarán durante toda su vida y aparecen en su obra de ficción. Unas son los caballeros y la Edad Media, después y con el tiempo es profesor de literatura medieval y renacentista y también crítico literario de esa época, ¿no? Entonces, los caballeros y la época medieval y los animales. Él era un apasionado de los animales. Esos animales que hablan, que después aparecerán en su obra constantemente, ya tienen su origen aquí en la infancia. Entonces, en esta época, con 7 años, empieza a crear ya su primera obra de ficción, que se llama así Animal Land, la tierra de los animales. Y es un reino habitado por caballeros, por damas, por monstruos, dragones, bueno, el que él iba desarrollando ya una narrativa, ¿no? Y paralelamente, su hermano Warren escribía sobre otro territorio que él llamaba la India, que no tiene que ver con el país de la India, pero que era otro territorio muy paralelo al de Luis y un poco con las mismas circunstancias, ¿no? Los caballeros, los reyes, las aventuras. Y estos 2 reinos convivían casi siempre en paz. De vez en cuando tenían sus rifirrafes, naturalmente, que los hermanos resolvían y con el tiempo los 2 reinos llegaron incluso a unirse, ¿no? Formando un reino más pacífico. Bueno, entonces, este amor por los animales y este amor por la Edad Media, que son como los 2 grandes
los dos grandes temas así que empiezan en su infancia y que continuarán hasta, bueno, pues hasta el fin de sus días, tendrán mucha importancia en su narrativa. Luis era, repito, un apasionado de los animales. Hay una anécdota que lo ilustra muy bien y que algunas veces lo hemos hablado, que cuando ellos eran pequeños, precisamente en esta edad, tenía un perro que se llamaba Jack, que falleció. Luis, que era muy sentimental en estas cosas, para luchar contra el olvido, que necesariamente iba a acabar royendo la memoria del perrito, se puso de nombre Jack. Y toda su vida hasta el final, las personas en su círculo más íntimo, sus amigos, sus familiares, le llamaron Jack. Por eso Luis muchas veces es conocido en la intimidad, en ciertas reflexiones que se hacen sobre él, como Jack. Aparte que el nombre este de Clive Staple, que era bastante raro ya en su tiempo, pues no le entusiasmaba. Pero bueno, lo de Jack fue un homenaje al perrito. A los 10 años, en esta familia ocurre pues una desgracia, que es el fallecimiento de la madre, ¿no? La madre era para Luis como su centro, su seguridad, porque él con el padre nunca se llegó a llevar bien, siempre estaban discutiendo. Le reprochaba a su padre que era un hombre muy temperamental, que lo mismo era dado a ataques de melancolía, que a momentos como intensos de arrebato, de pasión, un hombre con el que era difícil hablar porque sus argumentos siempre acababan embarullándose, cosa curiosa porque él era procurador y sacaba sus casos adelante muy bien. Pero a nivel familiar y en lo cercano, era un hombre que no sabía o no podía, o eso percibía Luis, y su hermano también, pero bueno, eso percibía Luis, que no sabía cómo razonar con los niños, ¿no? Mucho menos escucharles, ¿no? Tenía sus ideas y los escuchaba muy poco. Entonces, Luis se ve sometido en este momento del fallecimiento de la madre, que es un momento doloroso en el que él dice además en su autobiografía, Surprised by Joy, sorprendido por la alegría, dice que a partir de ese momento él nunca más sintió que pisaba un continente, siempre sintió que andaba entre islas, ¿no? Pero no entre un continente, no pisaba tierra firme. Bien, pues en estos momentos, poco después, bueno, ellos quedan a cargo de Lizzie Endicott, que es lo que él llama su segunda bendición. Lizzie Endicott era una mujer irlandesa, del campesinado irlandés, que era su niñera, una mujer muy ligada a la tierra, a las tradiciones de su comunidad, y que les contaba constantemente cuentos y narraciones del folclore irlandés, que tiene sus raíces célticas, ¿no? Claramente. Y esos cuentos, esas narraciones de ese folclore, impregnaron también la imaginación de Luis, que era un niño sumamente imaginativo. Bueno, repito, para empezar a escribir a los 7 años Animal Land, esta Lizzie Endicott será el prototipo para un tipo de mujer que aparece en las novelas de ficción, Narnia mismo. Lucy, aunque es una niña, es un prototipo, está basado en el prototipo de Lizzie Endicott, ¿no? De mujeres como que son el centro de su comunidad, como que llevan el peso de las cosas, que saben lo que hay que hacer en cada momento, siempre desde una opción moral muy aceptada en la comunidad y muy dada a la propia comunidad. Siempre sus acciones están dirigidas hacia lo común, hacia la comunidad, ¿no? Esta era Lizzie Endicott y fue lo que él llamaba su segunda bendición. Bien, pues con el tiempo, poco tiempo después de este tema, del asunto del fallecimiento de la madre, pues Warren ya es enviado a un internado, como hacían las clases medias pudientes, pues norirlandesas, o seguramente en todo el Reino Unido, eran enviados a internados, ¿no? Desde luego un internado inglés, porque la cultura dominante, ellos pertenecían al Reino Unido, ¿no? Y ahí, bueno, ahí pasaron varias cosas. En el primer internado, que fue su primer contacto con la cultura inglesa, a Luis le horrorizó por completo. O sea, todo lo que tenía que ver con Inglaterra le produjo un choque y un rechazo absoluto.
Poco a poco, con el tiempo, fue acostumbrándose, bueno, y de hecho al final de su vida se sentía completamente tanto inglés como irlandés, ¿no? Pero ahí sufrió un choque muy importante, era un niño que tenía 10 años. De su primer internado, que era en Inglaterra, o sea que el niño ya solo cruzaba el mar, Irlanda es que cruzaba el mar en un barco y volvía a casa por vacaciones, que era cuando se juntaba con su hermano, y continuaban con Animal Land, porque eso duró muchos años. Ahí es donde se produce el primer contacto que él tiene con el anglicanismo. Porque realmente la familia de Luis, aunque formalmente eran, pues pertenecían a una especie de anglicanismo irlandés, que es que roza más el protestantismo y en algunas cosas casi el calvinismo, no era una familia que les hubiese dado una educación religiosa formal, ¿no? Y él aquí encuentra por primera vez unos ritos, unas ceremonias, unas formas que le atrapan y le atraen y realmente empieza a vivir como una fe durante un tiempo muy importante, ¿eh? Aunque él ya había tenido como una especie de ramalazo, porque Luis en su vida tiene como 3 o 4 ramalazos que casi se podrían considerar como iluminaciones muy importantes y como que le descubren el brillo de las cosas o el brillo del mundo, ¿no? 3, siempre muy joven. Esta fue como la segunda. La primera fue, por si tenéis interés, viendo una construcción que su hermano había hecho con piedras y con ramitas y flores de lo que era Animal Land. Solamente con esa representación él tuvo como una visión, ¿no? de algo más allá de eso. Sintió ese anhelo que va a seguir sintiendo siempre, ¿no? Y que es tan importante en su pensamiento y en su obra. El anhelo de algo que hemos perdido, pero que de repente aparece ante nosotros, ¿no? En diversas formas. Bueno, también tengo que decir que Luis comenta en su autobiografía espiritual, que es Surprised by Joy, sorprendido por la alegría, que está tomado de un verso de Wordsworth, del poeta romántico, sorprendido por la alegría, impaciente como el viento, ¿no? Surprised by joy, impatient by, like the wind. Llega a la literatura porque el niño era muy torpe con las manos, lo comenta él. Tenía un defecto en los dedos, en el dedo, en el pulgar, y entonces eso le impedía hacer cosas manuales como hacen los niños, maquetas o construcciones o cosas que nos gusta a todos hacer de pequeños con las manos, porque hay un afán creador importante. Bueno, ese afán creador, que va a ser importante después, ese afán creador que él de ninguna manera puede transformar en cosas tangibles, es lo que le lleva a la literatura, según palabras suyas, ¿no? Eso es un tema que volverá a salir un poquito más adelante. Bueno, en el segundo internado, que es otra aventura, que ese sí que es en Irlanda, cerca de casa, bueno, ahí te encuentra un profesor que le enseña bastante latín y griego y sobre todo tiene un contacto a través de una de las gobernantas con el ocultismo, al que él se entrega con la pasión que él se entregaba a todas las cosas, sobre todo al principio. Luego llegó a considerar, más mayor, claro, llegó a considerar que el ocultismo era una enfermedad. Él considera que se curó más adelante con un profesor, que ya veremos. Y en el tercer internado, que es vuelta a Inglaterra, en Liverpool, ese sí que es muy importante en su formación como lector, porque ahí en ese internado, digamos que la estratificación social de los alumnos se hacía en base a su capacidad en los deportes. Y él, desde luego, en los deportes que le horrorizaban y para los que no estaba nada dotado, los evitaba de todas las maneras posibles, ¿no? ¿Cómo los evitaba? Refugiándose en la biblioteca o refugiándose en lugares de lectura que pudiera pasar desapercibido, ¿no? Aparte que ya tenía ese amor a la lectura, eso ya se había creado en su casa, ¿no? Ahí descubrió a Wagner, descubrió la mitología nórdica, la mitología céltica, que aunque parecía una hermana menor, no, eso no le preocupaba, ¿no? Y la mitología también griega, que él consideraba absolutamente volcánica, ¿no? Orgiástica, en un sentido destructivo, más que erótico. ¿Por qué? Porque en el fondo decía que estaba tan desesperado en aquel internado que esa mitología le hacía mucho bien. Bueno, en esto tenemos el texto 2, son sus propias palabras. En el texto 2,
que habla de las mitologías, ¿no? Y cómo esas mitologías, que es una de sus fuentes después, ¿no? Y que alimentan mucho su pensamiento y su literatura, esas mitologías no entraban en contradicción unas con otras. Al contrario, dice literalmente: me sentó bien el hecho de disfrutar de dos mitologías, o mejor, tres, siendo que había empezado a amar la griega, y de ser completamente consciente de sus diferentes sabores. Es algo que proporciona equilibrio y favorece el avance hacia el cristianismo. Él consideraba pues, importante que toda esta formación mitológica, mitos, mitopoética, le abrió el camino después a las creencias cristianas. Bien, en este internado él leyó a Wells, leyó a Milton, a Yeats, bueno, se hizo una cultura, desde luego. Ahora bien, salió de este internado con muy poquito nivel, de este y de cualquier otro de los que estuvo antes, con muy poco nivel para acceder a un puesto en Oxford, que era un poco lo que su padre quería, ¿no? Lo que su hermano ya había hecho. Así que viendo que el niño estaba muy poco capacitado en ese momento para entrar en la facultad, lo mandaron a Inglaterra de nuevo con un profesor Kirkpatrick, que le llamaban el Gran Golpe, porque este profesor había sido ya profesor de su padre, o sea, un señor muy mayor, ya retirado, pero era muy severo, era un erudito, sabía muy bien educar y ya había sacado al hermano de Luis del naufragio en el que se había sumergido a raíz de aquellos internados. Y entonces decidieron que Luis debía ser el mismo camino. Y se fue a vivir con él, como ocurría entonces, que a veces se iba a casa de los tutores, bueno, también sigue ocurriendo ahora en Reino Unido. Se fue a vivir con él y con su esposa y allí vivía y le educaba. Kirkpatrick hizo una grandísima labor. Disipó las últimas nieblas del ocultismo, le enseñó muchísimo latín y griego, le obligó a leer a todos los clásicos, pero muy a fondo, y le obligaba a utilizar la razón en todas las cosas que decía. No le pasaba ni una. O sea, cada cosa que Luis aseveraba tenía que confirmarla y decir por qué o por qué no. O sea, le enseñó a pensar de una forma racional, ¿no? Mientras le daba una formación clásica muy importante. Mientras vivía con el profesor Kirkpatrick, el Gran Golpe, que lo recordaba siempre con muchísimo cariño, Lizzie Endicott, el profesor Kirkpatrick, son muy grandes referentes en su pensamiento, en su vida y en su obra. Pero estando allí viviendo con ellos, un día se fue al pueblo, como hacía siempre, y en la estación, de vuelta a casa, en el kiosco, cogió o le vino a la mano, estas cosas que pasan, ¿no? Le vino a la mano, cogió una obra que él considera clave, el autor, George MacDonald, considera clave en su vida, o sea, un maestro, que fue un maestro. Este libro era Fantastes, Fantastes, una historia para hombres, una historia de hadas para hombres y mujeres. O sea, que no es solamente un cuento infantil, es una historia de hadas para hombres y mujeres. De Fantastes, que otras veces había despreciado, no sabía por qué, de George MacDonald, un autor muy conocido de literatura fantástica, autor escocés, bastante previo a él, pero que era muy conocido en aquella época también en el Reino Unido y lo sigue siendo en el mundo sajón, ¿no? De esta obra dice que bautizó su imaginación, que no es poca cosa, eso es un poco la clave. Bautizó su imaginación y si vamos al texto 1, nos explica muy bien cómo fue ese encuentro. Y ahora vemos qué es eso del bautizar, ¿no? Dice, traté de contarle que una fría tarde en la estación Leatherhead había comprado un ejemplar de Fantastes. Tenía yo entonces apenas 16 años. Y que ese libro fue para mí lo que la primera visión de Beatriz fue para Dante. Aquí comienza la vida nueva. Le empecé a confesar cuánto había tardado esa vida mía en abandonar las regiones de lo puramente imaginario. Cuán lenta y reticentemente había llegado a aceptar que su cristiandad tenía una conexión más que accidental con ella.
cuánto me había esforzado en no ver que el nombre verdadero de la calidad que encontraba en sus libros era lo sagrado. Bueno, McDonald's es un escritor, pero también predicador, cristiano, calvinista en sus orígenes, ¿eh? Después se desvía mucho de eso, pero bueno, siempre cristiano. Y en el texto 3, que dice también, en mi adolescencia me habría sorprendido si alguien me hubiera dicho que lo que Fantastes me iba a enseñar era amar la bondad. Pero ahora que lo sé, comprendo que no hubo engaño alguno. El engaño es todo lo contrario. Es ese prosaico moralismo que encierra la bondad en los confines de la ley y el deber, y no permite que sintamos en el rostro el dulce aliento que sopla desde la tierra de los justos, ni nos desvela en ningún momento esa elusiva forma, cuya contemplación, una vez percibida, desearemos siempre volver a alcanzar. Aquello que, en palabras de Safo, es más dorado que el mismo oro. Bien, en este libro, Fantastes, y a través de este autor, al que después se le dedicó una antología de 365 extractos, una antología extraordinaria, recomiendo totalmente su lectura. Él dice que bautizó su imaginación. Bueno, ¿qué quiere decir bautizar la imaginación, no? Bueno, pues bautizar tiene varios estratos muy significativos todos ellos. Uno es salvar claramente de la muerte, ¿no? Otro de ellos sería, el bautizar es limpiar también, ¿no? Limpiar esa imaginación que Luis era muy frondosa ya por entonces, se había alimentado de muchas lecturas, se había apasionado por los románticos, decía que él vivía en el romanticismo waist deep, o sea, que decía hundido hasta la cintura, ¿no? Entonces, tenía una imaginación quizás en aquel momento un tanto desbordada, ¿no? Que Kirkpatrick se encargaba de recortar, pero que Fantastes, que llegó en ese momento, además, precisamente, pues acabó de bautizar. O sea, le salvó de una especie de exceso imaginativo, ¿no? Para darle un sentido a esa imaginación. Después, el bautizar también significa la petición a Dios de una conciencia buena, ¿no? Que es lo que él habla, el descubrimiento de la bondad en los libros de MacDonald. Bueno, después de este episodio en el que él, bueno, ese libro ya fue muy importante para siempre, vino la oportunidad de entrar en la facultad, hizo los exámenes, los aprobó justito, sobre todo el tema de matemáticas lo pasó muy mal. Repito que las matemáticas, el deporte y las cosas manuales no era exactamente lo suyo. Pero bueno, logró pasarlo y estudió humanidades, desde luego, latín, griego, filosofía, historia, geografía, bueno, lo que eran las humanidades. Y nada más cumplir 19 años sí que fue llamado al frente, a la guerra. Entonces el Reino Unido estaba en la Primera Guerra Mundial, evidentemente. Él fue al frente de Francia. Allí estuvo él no habla mucho, casi nada de lo que ocurrió allí. Luis no se suele detener mucho en episodios escabrosos o dolorosos en su vida o quejarse, no se queja realmente de lo que pudo haber pasado allí, ¿no? La cosa es que cayó enfermo. Y en la convalecencia, durante la convalecencia, leyó otro de los autores que van a ser claves también en la evolución de su pensamiento y sobre todo en su llegada al cristianismo, que es Chesterton, ¿no? Él leyó de Chesterton El hombre eterno. Eso también le causó una gran impresión. Volvió a las trincheras y allí, al poco tiempo, pues una bomba inglesa que por error cayó en las mismas filas inglesas, pues le llevó otra vez al hospital. Cuando se recuperó, pues había acabado la guerra y él volvió a Oxford. En Oxford, ahora ya como profesor, primero empezó como profesor de filosofía, pero llegó un momento que decía que él no podía, que no tenía nervios para la filosofía. Esto es así. Y que prefería la literatura. Entonces empezó a enseñar literatura inglesa, sobre todo especializándose en literatura medieval y renacentista. Una vez pasado Oxford,
Él vivió toda la vida allí como profesor hasta que en 1953 le concedieron una cátedra, le llamaron para una cátedra en Cambridge y los últimos años de su vida ya los pasó allí. Pero él está enterrado en Oxford junto a su hermano en la misma tumba, bajo un epitafio que a mí me gusta porque dice: los hombres deben soportar su partida. Bien, esto es un poco así brevemente, muy brevemente, la biografía de Lewis. En Oxford sí que me quedaba por decir, muy importante, que ahí fue cuando surgió la creación del grupo de los Inklings, ¿no? Que ya los ha mencionado Antonio Lastra. Los Inklings estaba formado por profesores, Tolkien es el más conocido de entre ellos, ¿no? Allí se forjó la Tierra Media, allí se forjó Narnia, porque ellos se juntaban 2 veces a la semana, una vez a la semana en un pub, bueno, son muy británicos, y otra en las habitaciones de Lewis, y entonces se leían sus propias obras, o leían obras en general, pero también se leían sus propias obras y se criticaban muy alegremente, pero sin piedad. Desde la cordialidad que se dice ahora, pero muy sin piedad. Este grupo de los Inklings, que significa significa percepción, intuición, ¿no? En inglés. Y además es que lleva la palabra ink, de tinta ahí, entonces eso les gustaba mucho a ellos, ¿no? Eso de la percepción unido con la tinta, pues les gustaba. Este grupo que realmente giraba alrededor de Lewis, que tenía una personalidad así que irradiaba mucha cordialidad, aunque también era, como decía Harold Bloom, pues era un hombre que a veces tenía unos momentos, digamos, más dictatoriales, pero bueno, eso sus amigos no lo consideran. Lo que sí rompió un poco el grupo fue el matrimonio de Lewis con la escritora americana Helen Joy Davidman, que aparece reflejado en esta película que ha mencionado Antonio Lastra, que es Tierras de Penumbra, ¿no? De 1993, una película muy bonita, en la que se ve muy bien la relación de ellos, en la que no podemos entrar ahora, pero que es una relación muy interesante. ¿Por qué se oponían los amigos? Bueno, era un grupo que fundamentalmente eran cristianos. Unos cristianos dentro del mundo anglicano, ¿eh? Los cristianos en Gran Bretaña reman como a la contra, no reman a favor de la corriente, o sea, estaban un poco, digamos que era la corriente crítica, ¿no? No estaban aliados con los poderes fácticos, pero tenían unas convicciones pues muy arraigadas, y el tema de que ella fuese una mujer divorciada, tenían 2 hijos, pues supuso una grave fractura en la relación con Lewis. Bien, pues hasta aquí esta pequeña semblanza de Lewis, que su biografía es muy, como podéis entender, muchísimo más intensa, más larga, pero esto un poco a lo que se refiere a la literatura, ¿no? Y quiero un poco que nos quedemos con eso. ¿Cómo empieza desde niño su lectura, su amor por los libros, el tema de los animales que hablan para reflejar aspectos de la vida humana, el tema de la época medieval a la que él vuelve una y otra vez, como esa imagen descartada del mundo, de un mundo que ya no existe y que se añora y que se anhela, ¿no? Eso es un poco lo más importante. Y esa soledad que es rellenada o compensada con la literatura. Bueno, una vez hecho esta parte, vamos a ver un poquito el tema del logos, de la etimología de la palabra logos, ¿no? Bueno, la palabra logos, como ya todos sabéis, pues merecería ya solo una conferencia. El profesor Juan Antonio Negrete ya dio una conferencia en la Torre del Virrey hace muy poco, que está en YouTube. Os recomiendo que la veáis porque a mí me ayudó mucho, fue muy clarificadora. Y es que la palabra logos es polisémica, tiene muchos significados. Nos vamos a centrar en 3 o 4 cosas muy importantes para el tema de Lewis. Bueno, logos tiene desde luego diferentes significados y en diferentes contextos, que puede ser un contexto religioso, filosófico o psicológico. La psicología también aparece, logoterapia de Víctor Frank, por ejemplo.
aparece en diversos contextos. Pero yo me voy a centrar en su raíz indoeuropea, ¿no? Que a mí es una cosa que es de lo que más me atrae cuando vamos a nuestras lenguas. En la raíz indoeuropea, logos proviene de leg, ¿no? Que después va a dar palabras como lip, labio en inglés o en español, el mismo español, labio, ¿no? Cuyo significado es recoger, recolectar, seleccionar, ¿no? Claro, recoger, recolectar, seleccionar implica que hay un criterio. No se recoge porque sí. Nadie recoge cereales, nadie recoge manzanas o recoge conchitas en una playa sin un criterio. Nadie hace una joya recogiendo o escogiendo diferentes joyas al azar, ¿no? Hay un criterio que rige todo eso. Entonces, quedemos un poco con eso, con la raíz indoeuropea, que significa recoger o recolectar. Después, esta palabra, tanto en el gótico, que va a darle case, o sea, que quiere decir que pronuncia palabras mágicas, o en el anglo, la S, médico, o en el alto alemán antiguo, lachi, que significa curación. Entonces, ¿cómo pasamos de recoger, recolectar, a médico, curar y curación, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuando se cura o se hace medicina, también hay que seleccionar, ¿no? Hay que seleccionar unos medicamentos, hay que separar el bien y el mal, lo bueno de lo malo, la enfermedad de la salud. Hay un intento de separación de esas dos cosas, así es como lo entiendo yo. Y desde luego hay una palabra también, ¿no? El médico, una de sus características es que pronuncia palabras que de cierta manera pueden curar, ¿no? Un psicólogo pronunciará palabras, un sacerdote, que puedan curarse. La palabra cura, en eso estaremos todos o casi todos de acuerdo. A mí esta evolución de la palabra me parece muy reseñable y además es que va a tener que ver con la tesis posterior en Luis, ¿no? En griego, que muchos de vosotros sois de filosofía y lo sabéis, logos será decir, hablar, contar, la palabra que se dice, pero una palabra que ha sido meditada, es nombrar, pero en el hecho mismo de nombrar ya hay una separación. Si yo digo rosa, no digo camelia, ya separo dentro del reino de las flores, separo una cosa de otra. Entonces, significa también separar. De ahí que en ese separar se incluya también la razón humana, ¿no? Separa, discierne, selecciona. Bien. Estos dos ejemplos, que repito, la palabra logos sería para desarrollar muchísimo más, pero yo creo que aquí se concentran dos cosas muy importantes. Esta palabra logos, Luis era filólogo, o sea, quiero decir, amaba las palabras, sabía de lo que estaba hablando. No dijo literatura como logos por poner un eslogan, ¿no? Conocía muy bien lo que significaba logos. Y esto aparece por primera vez en su libro An Experiment in Criticism, que se tradujo al español, está traducido como La experiencia de leer, un ejercicio de crítica experimental. Este libro lo escribió en el 61, 2 años antes de su fallecimiento. Es un libro ya de madurez, en el que toda su experiencia crítica está ya muy avanzada, ¿no? Aunque ya anteriormente, en Sorprendido por la Alegría, del 55, o en los sermones, el The Weight of Glory, porque él también pronunció algún sermón en 1941, pues ya aparece, se vislumbra la idea del logos, ¿no? En cuanto a los textos que podemos ver, Heráclito nos lo explicaba muy bien, ya que vamos a los griegos, y antes de entrar profundamente en Heráclito, que vivió entre el 600 y el 500 a.C., en lo que se llama el momento axial de la humanidad, porque en diferentes lugares del mundo, en diferentes culturas absolutamente apartadas unas de otras, vivieron figuras de un calado extraordinario para el pensamiento, como fueron Lao Tse o Confucio en China, Buda en la India, Zaratustra en Irán, Heráclito en Grecia. Bueno, pues en la obra de todos ellos aparece la idea de un logos o un Tao o Dao o el camino, o aparece la idea del Dharma en el budismo, o la idea
sea, el nombre de la idea o leidos, ¿no? en Grecia. Para Heráclito, el logo es el orden del mundo, la unidad que subyace a todo lo fenoménico, el espíritu. Y tenemos ahí varios textos, por ejemplo, el número 4, que dice: no a mí, sino habiendo escuchado al logos, es sabio decir junto a él que todo es uno. Esto lo tenemos ahí, ¿no? No a mí, voy a volver a repetirlo, sino habiendo escuchado al logos, es sabio decir junto a él que todo es uno. Sin embargo, el hombre común no lo escucha. Está ciego y sordo al logos, no reflexiona, no atiende a lo que la misma naturaleza le estaría contando si atendiese a sus sentidos. O sea que el logo está ya presente ahí. Pero en los textos 11 y 13 también dice, en el 11, este orden del mundo, el mismo para todos, no lo hizo Dios ni hombre alguno, sino que fue siempre, es y será fuego siempre vivo, prendido según medida y apagado según medida. Bien. El logos, la cualidad del logos, ya desde Heráclito, es el brillo, el ardor, y su elemento es el fuego. ¿Cuáles son las características del fuego? Tiene movimiento continuo, es transformador y transmuta la materia. Pues estos tres elementos son muy importantes. Al logos es difícil acercarse como de frente, ¿no? Es como algo que tenemos que aproximarnos, como hemos visto, desde diferentes lugares, desde la recolección, desde la cura, desde el espíritu que subyace, desde el fuego, y también muchas veces es representado como una espada, ¿no? Realmente como una espada de doble filo, para representar lo que corta, lo que separa y discierne. Bien. El logos aparece luego en el Evangelio, desde luego en toda la Biblia, desde el principio, desde el Génesis, cuando el logos es la palabra y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se creó. O sea, el logos como palabra creadora, que tiene la potencia de crear. Pero como eso sería sumamente extenso y no podemos en una conferencia detenernos en este momento ahí, simplemente digamos que eso, que en el Evangelio de Juan, por ejemplo, aparece unas 40 veces. Y que Jesús es asimilado, es la encarnación, para los cristianos, es la encarnación del logos. De hecho, se ve y es evidente incluso en Juan, es la palabra, trae la palabra, pero el que no la escucha, que no se escucha muchas veces, ya lo ha dicho Heráclito y se vuelve a repetir en Juan, los hombres no escuchamos. En el Apocalipsis, ese mensaje de estad, escuchad, atended, en el Apocalipsis ya es, ya ese mensaje ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Si no lo hemos escuchado, sabes que Jesús aparece con luz, brillo, pero aparece como una cara, un sol, y que su lengua es una espada de doble filo, o sea, que va a cortar y a discernir. Ahora ya no va a avisar, ¿no? Es una imagen muy, muy importante. Merecería, desde luego, merece mucha atención. Pero vamos a pasar desde el Evangelio de Juan, repito, 40 veces aparece la palabra logos o palabra o verbo también, todo referido a Jesús, la palabra que estaba junto a Dios y viene a ser dicha a los hombres. Pero me gusta mucho también el tratamiento que hace el escritor húngaro Béla Hambás, que es en el texto, por ejemplo, número 15, en el texto 15, por avanzar un poquito, ¿no? No, en el 14 creo que está ya, ¿no? En el 14, sí. La cualidad de logos, bueno, Hambás es un escritor que nace un poquito antes que Luis y que vive esa época en su país, en todo el este de Europa, de unos movimientos fortísimos de la guerra, de los movimientos de la Revolución Soviética. Él fue un opositor al régimen soviético y desde luego a George Lucas, el crítico literario que sí que estaba a favor del régimen soviético y que tenía muchas prerrogativas, y esa oposición le valió desde luego la censura de toda su obra, que de hecho está poco traducida en castellano. La censura de toda su obra en su país y la prohibición por completo, desde luego, de publicarla.
y es otro personaje muy interesante, un escritor que desde luego vale muchísimo la pena. Su obra La melancolía de las obras tardías, que es una recopilación que es de parte de sus obras, en ella tiene el lugar de Heráclito en la historia espiritual de Europa. Y dice en ella: la cualidad del logos es el brillo, el ardor. El logos arde como arden los mares, los bosques, como arde la tierra, el éter, las estrellas, los hombres. Arde el pensamiento, el lenguaje, arde el destino, arden los dioses. Un poco en esa idea de cómo el logos lo impregna todo y como el fuego todo lo transmuta. Y dice en el texto número 15 también Bela Jambas: a partir de este momento, el pronunciamiento de Heráclito, espíritu significa estar en contacto con el orden universal primigenio, arder en armonía con el mundo. Significa hacer todo lo posible, escribir, hablar, predicar, dirigir, obligar, ordenar, para que la humanidad halle la armonía, la unidad, la unión y el logos. Bien, pues desde luego, si alguien se dedicó a escribir, a obligar, a ordenar, a predicar, a hablar y a escribir sobre este tema de forma no directa, sino indirecta, fue Luis, ¿no? Luis, ya entrando ahora en la tercera parte, en el tema de su literatura como logos, Luis, que conocía, repito, muy bien el tema de lo que significaba el logos, en el clasicismo y en el cristianismo, cuando habla de literatura, dice que en una obra hay que distinguir dos partes. El logos, lo que es el logos, la palabra, lo que se dice, lo que está más allá de la obra misma, lo que la informa, ¿no? Esa inspiración, y el poema, que sería la encarnación de esa obra, ¿no? Le llama las dos luces, ¿no? El logos y el poema. Entre las dos, naturalmente, hay una separación, porque una es de un orden más material y la otra es de un orden inmaterial. El poema, frente al logos, es las hechuras, la disposición de las partes, la manera en que está hecha y ha sido construida. Pero así como el logos es previo tanto al autor como al lector, porque el autor, sobre todo en la poesía, que para él es el género más conectado, ¿no?, con el logos es previo y es la fuerza creadora. Está mucho más allá del autor, que sería como una especie de vehículo o de medium, si queremos denominarlo así. Mientras que la poema es construida entre tanto el autor como los lectores. ¿Cómo la construimos los lectores? El autor está claro en la disposición que hace, en los contrastes que usa, en las figuras, en el ritmo que va a utilizar, en la selección de materiales. Los lectores lo hacemos a través de esos sentimientos, pensamientos, imágenes que la obra va creando en nosotros y que además va cambiando, porque cada vez que leemos una obra que ya hemos leído, las sensaciones o lo que encontramos en ella, o los pensamientos o las ideas son distintas, ¿no? Para él, los buenos lectores, bueno, entraremos en eso un poco después, lo que son los buenos lectores, ¿no? Lo que sí que dice es que las obras tendríamos que releerlas cada 10 años. Las grandes obras estamos hablando, la gran literatura que él dice, ¿no? Cada 10 años deberíamos dar una vuelta. Y también entre cada 2 modernos que leamos, desde luego introducir al menos un autor clásico. Eso nos compensa, porque dice que cada época, esto es así, que cada época tiene sus sesgos, ¿no? Y para corregir esos sesgos nos viene muy bien volver a otras épocas, ver lo que se dijo en otro momento, porque al fin y al cabo la experiencia humana es eterna. Bien, ¿este logos de dónde vendría? Pues para Luis, de una imaginación primaria, ¿no?, que él acaba, digamos, asimilando a la divinidad, a Dios, ¿no? Esto en Reflexiones sobre los Salmos, que es una de sus obras, una obra muy bonita, quizás muy desconocida, Reflexiones sobre los Salmos, lo hizo con Joy Davidman, es una de las obras para mí más interesantes de leer, ¿no?, por si alguien quiere un poco empezar a introducirse en su obra, ¿no? Esa belleza que encontramos en las obras y que nos atrae
porque el libro, la literatura, es un objeto artístico en realidad, que nos proporciona placer, ¿no? Pero un placer que es propio de la obra literaria, no es el placer que nos proporciona ver una joya, una casa hermosa, un jarrón, incluso un cuadro, ¿no? Es un placer que no es tanto un placer hedonista, ¿no? Entonces es una belleza que nos despierta un anhelo, ¿no? Pues este anhelo que él siempre menciona, el tema del anhelo, nos despierta un anhelo, la gran literatura, ¿eh? Porque él distingue, él no habla entre mala literatura y buena literatura, sino porque en su libro sobre crítica literaria intenta no hablar de las obras, sino de cómo leemos nosotros, ¿no? Y para qué leemos y por qué leemos, que es lo que estamos viendo ahora. Eso es lo que intenta dilucidar. Entonces, ¿por qué nos produce placer? Podría ser porque nos hace partícipes de una construcción, ¿no? Que es renovada en cada lectura. Nos hace, como decía Tolkien en su libro sobre los cuentos de hadas, On Fairy Tales, nos hace subcreadores, y todo ser humano necesita sentirse creador de algo. Lo hemos visto ya en la infancia de Luis, necesitaba crear cosas, ¿no? Como hemos necesitado todos de niños. Ahí una cosa que se ve de forma muy evidente. Necesitamos crear. Entonces, nos satisface dos impulsos. La literatura. Un impulso primario, dos impulsos básicamente para Luis, ya dejando aparte el tema de la catarsis y todo eso, que no podríamos a lo mejor entrar en este momento, a lo mejor sin más preguntas, pero no ahora. Dos impulsos nos animarían a leer. Un impulso primario, que es que todo ser humano necesita aumentar, crecer, ir más allá de sí mismo, ¿no? Y participar en la vida de los demás. Necesitamos observar las acciones de los otros, sus elecciones, las consecuencias que eso tiene, sus deseos, sus sentimientos, sus pasiones, ¿no? Necesitamos realmente entender la experiencia humana. No nos sirve solo la nuestra. Por eso dice él al principio de todo, voy a leer lo que digo justo al principio en la introducción. Queremos ver con otros ojos, imaginar con otras imaginaciones, sentir con otros corazones, además de con el nuestro, ¿no? Pues ese sería el primer impulso. Todo ser humano necesita aumentar, crecer y salir de sí mismo, ¿no? Por eso él dice que la literatura como logos es una serie de ventanas más allá, es una serie de puertas, ¿no? Que nos permiten salir. El segundo impulso, que sería un impulso secundario, sería corregir el provincianismo en el que fácilmente caemos y curar la herida de la soledad. El provincianismo no se refiere solo a nuestra provincia territorial, ya sea Valencia o ya sea Lugo, sino esa provincia de ideas, de razones en la que solemos atrincherarnos con tanta facilidad y que acaban construyendo muros a nuestro alrededor. Entonces, corregir ese provincianismo y curar la herida de la soledad. Habíamos visto antes que logos daba, en las lenguas alemanas, daba curación, palabras que curan, daba médico, medicinas, ¿no? Entonces, cura la herida de la soledad sin destruir el privilegio de la individualidad. Eso también es muy importante, porque comenta que sí, nosotros podemos, digamos, curarnos de esa soledad en un gran espectáculo de música, deportivo, en una manifestación misma, ¿no? Realmente nos acabamos olvidando de nuestro yo, pero eso sí, pagamos el precio de destruir la individualidad y caemos en la subindividualidad, cosa para él siempre a evitar. Entonces, los dos impulsos que parecen contrarios, ¿verdad? Por un lado queremos salir de nosotros mismos y por otro queremos olvidarnos, diluir ese yo temporalmente, ¿no? Esto es una vieja paradoja que Luis conocía muy bien, que ya aparece en Efesios y que él repetía en muchas ocasiones. Aquel que pierda su vida la ganará, ¿no? En esa paradoja él un poco resolvía y se movía. Es un hombre que usa mucho la paradoja para
como para despertar, ¿no? El texto 19 nos dice exactamente esto mismo. La experiencia literaria cura la herida sin destruir el privilegio de la individualidad. Aquí, como en el culto, en el amor, la acción moral y en el conocimiento, me trasciendo a mí mismo y nunca soy más yo mismo que cuando lo hago. Bien. Esto es tal y como yo lo veo en el texto 18, el valor específico de la literatura considerada como logos. Nos admite a experiencias distintas de la nuestra, ¿no? Aquí está un poco la clave. La literatura considerada como logos nos admite a experiencias distintas de la nuestra, ¿no? Bien, nos permite experiencias que no son la nuestra y que tienen el mismo valor que la nuestra. ¿Qué tienen que hacer entonces los lectores para poder conectar con el logos? Desde luego leer gran literatura, eso sí, porque la gran literatura da cabida a toda la experiencia humana, a lo trágico, a lo risible, a lo ridículo, a lo obsceno, a todos los sentimientos y todas las pasiones humanas y todas las circunstancias, ¿no? Porque, dice Luis, ¿qué nos puede mover? ¿Qué nos puede mover en nuestros corazones a escuchar historias que a lo mejor no han existido nunca, a vivir vicariamente sentimientos que a lo mejor ni nos interesaría vivir, ¿no? Pues precisamente esto, sentir lo que otros sienten, vivir lo que otros han vivido, ¿no? Para que nuestra experiencia se amplíe. Así que los buenos lectores lo que han de hacer es look, listen and receive, o sea, mirar, escuchar y recibir. Suspender el juicio ante la obra siempre, poner el yo a un lado y dejar que la obra nos hable. Esto caracterizaría a los buenos lectores. Más que por lo que puedan leer o no leer, que también, eso sería otro tema, pero fundamentalmente esto. De ahí que el logos, que es común a todos, que es accesible a todos si queremos oírlo, el logos conectaría toda la gran literatura, estaría presente en toda la gran literatura. Y para eso cuenta una anécdota para reflejar un poco que uno puede entrar en la gran literatura occidental, podría entrar desde cualquier lugar, ¿no? Bueno, si lo hace cronológicamente, pues bien, pero si no, también podría entrar desde diferentes lugares precisamente porque esa red lo conecta todo. Y para eso pone un ejemplo, y con eso ya termino, en el que nos cuenta de su propia experiencia que cuando él tenía 13 años, es que con 13 años él ya leía unas cosas, leyó un poema de Matthew Arnold, escrito en 1853, un poema complejo que narra un episodio persa, pero muy del gusto de él, de caballeros, de peleas, de luchas, de a la vez pues, valores de la fidelidad muy importantes. Bueno, este poema se llama Sobrat y Rustum. Rustum es un rey que mata en un combate cuerpo a cuerpo a su hijo Sobrat, no sabiendo que es su hijo, pues este había desaparecido muchos años antes, como ocurre muchas veces en relatos medievales, ¿no? Los críticos literarios sostenían que este poema no era posible entenderlo de verdad si no se había leído la Ilíada, porque Arnold recogía muchos esquemas de Homero, que era importante y si no, no se podía entender bien. Luis para entonces no había leído la Ilíada, desde luego, todavía. Pero sí que dice que cuando la leyó se sorprendió precisamente y le alegró mucho encontrar todos aquellos reflejos y aquellos ecos que ya había encontrado en Sobrat y Rustum, los había vuelto a encontrar en la Ilíada y había hecho la conexión. Como nos habrá pasado a muchos de nosotros que un autor nos ha ido llevando a otro, ¿no? Por aquello de que todos en un momento dado, siempre la gran literatura está conectada a través del logos. Y bueno, por no hacerlo más largo y respetar el horario, pues yo lo voy a dejar aquí. Si queréis comentarme algo, quizás no he mencionado
obras de Luis. Si queréis después alguna, os menciono alguna. Él tiene tanto ficción como crítica literaria, tiene muchísima, y por eso es muy famoso en el mundo sajón, muy conocido, tiene mucha apología del cristianismo. Él pasó de ser, pues, indiferente, supongo, más de niño, pues después a ateo, lo describe en el regreso del peregrino. Después pasó a ser idealista, dice él, después ya teísta, y después pues acabó abrazando el cristianismo, ¿no? Que no exactamente el catolicismo, porque es cierto que él la conversión, como hizo Chesterton, no llegó a realizarla, pero bueno, no sé si tampoco era necesario, porque el anglicanismo está bastante cercano, ¿no?, al cristianismo, al catolicismo, perdón, en muchas cosas, ¿no? No, quizás no era tan necesario. Además, las conversiones nunca son un tema tan fácil de resolver, ¿no?, sobre todo si ya se está muy cerca. Pero bueno, eso sería otro capítulo de la tesis, ¿eh? Ahora hay que conformarse con esto. Pues muchas gracias, Luz. Sí, entiendo que has llegado al final. Quiero darte las gracias porque, como sabes, hemos tenido discusiones tremendas para llegar a... No sé si las discusiones de los Inklings en aquel pub de Londres serían tan severas como algunas que hemos tenido aquí en la terraza del jardín, discutiendo sobre todas estas cosas, ¿no? Pero me alegra la claridad con la que has expuesto esto. Yo quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias porque hay al menos 2 personas esta tarde con nosotros. Siempre me parece clave que haya personas muy jóvenes con nosotros, a las que creo que has respondido algunas de las preguntas que esta mañana han surgido en clases de filosofía. Estoy hablando de algunos alumnos de bachillerato, que esta mañana, por distintos medios, me han planteado preguntas que creo que tú en esta exposición has respondido mucho mejor de lo que yo he conseguido responder esta mañana. Probablemente cuando has hablado de logos y has expresado muy bien, creo que efectivamente el logos es el gran maestro que cualquier persona necesita. Yo tengo, naturalmente, algunas dudas sobre Luis. Muchas te las he hecho explícitas en discusiones que hemos tenido. Ahora empieza un debate. Si hubiera seguido hablando, habría acabado teniendo la mesa llena de libros, porque conforme ibas mencionando, pues procuraba bajarlos de los estantes. Aquí está Shorab and Rustum, también para mí una viejísima lectura de hace muchos años. Matthew Arnold es un autor muy querido. Yo diría 2 cosas. Una de ellas, que yo creo que es muy importante en tu tesis, sobre todo, puesto que es una tesis que ampara la Universidad Católica, probablemente habrá que distinguir muy bien todo el aspecto teológico de Luis, no solamente por el hecho de que haya o no haya una conversión al catolicismo, sino por lo que tú has dicho respecto a hasta qué punto este es un seminario, en cierto modo, dedicado a esto, a las relaciones del logos con la ciudad. La ciudad quizá no sea el espacio del logos, el logos está en otra parte, es siempre una apertura. A Fernando Vidagain le habrá gustado mucho todo esto de la trascendencia que el logos procura en la experiencia literaria, sin duda. Así que ese aspecto yo creo que habrá que profundizarlo bien y te he agradecido. La semana pasada tuvimos ya una discusión sobre lo que significaba el unitarismo y el trascendentalismo en los Estados Unidos a propósito de Emerson. Hoy lo vemos retrocediendo hasta algunas de las cuestiones que al irse a los Estados Unidos habían quedado pendientes en Inglaterra. Inglaterra parece no haber resuelto nunca las cosas de una manera definitiva, sino más bien dejando que la tensión se diluyera sola a lo largo de la historia. Probablemente eso es el anglicanismo, el querer mantener, lo diré con una palabra muy cercana a Luis, la paz entre los sauces, ¿no? Que es un viejo lema de la literatura y del pensamiento político inglés. Pero esta es una parte. La otra, que yo creo que es lo que está a la base, pero quiero que lo liguemos con este aspecto teológico, es el problema del poema y de la subcreación, esa extraordinaria fórmula con la que Tolkien
entendía su propia manera de escribir, ¿no? Entenderlo todo como subcreación y a los escritores y a los lectores como subcreadores es creo, algo que merece la pena que quizá matices quiero decir matices para mí, no porque tú lo hayas dejado sin precisión, porque efectivamente nos pone delante respecto a lo que yo creo que eran las grandes discusiones de los Inklings. ¿Cuál era el valor que tenían las cosas que hacían? Por así decirlo, no tanto Luis, porque no creo que Narnia llegue quizás a la altura, yo creo que, vamos a ver si lo digo con claridad, creo que El Señor de los Anillos es una de esas cosas extraordinariamente sobrevaloradas. Yo nunca he logrado que El Señor de los Anillos me diga absolutamente gran cosa, pero creo que es algo que el propio Tolkien sabía. Algo así como que los Inklings no tenían claro qué era lo que ellos podían hacer cuando escribían. Quiero decir, eran inmensos lectores, y esto es una cosa, y yo creo que Luis posiblemente sea alguien que nos pueda enseñar a leer. Cuando leo esa página que te di de Harold Bloom respecto a cuando Harold Bloom fue a conocerlo, Harold Bloom muy joven, fue a conocerlo y salió casi corriendo diciendo, este hombre es un dogmático. Yo no sé si estás de acuerdo con él, porque creo que esa es la palabra que emplea Bloom. Luis es un dogmático, yo no puedo estar con este hombre, pero en cualquier caso creo que enseña a leer. Lo que ya no tengo tan claro es si ellos tenían claro cuál era el valor de lo que hacían. ¿Cuánto valía El Señor de los Anillos? ¿Cuánto valía Narnia? No me estoy refiriendo a su obra literaria, a su obra, perdón, como críticos o como historiadores de la literatura, sino cuánto vale Narnia, cuánto valía El Señor de los Anillos, e indirectamente, cuánto estaban dispuestos a conceder realmente a una obra literaria. Lo que quiero decirte es, puede que literatura como logos sea una manera muy sutil de no darle todo el valor a literatura como poema, a la cosa hecha. Esta es la duda que tengo cuando estoy, claro, analizando contigo el objeto de una tesis doctoral, que creo que va a ser profunda, pero tengo mis dudas respecto a si ellos resolvieron esta cuestión, que yo creo que es muy importante. ¿Cuánto vale una obra literaria si no va a ser nunca otra cosa que una subcreación? Por tanto, nunca una creación plena. Es como si desde el principio, naturalmente porque eran todos ellos partidarios de una creación previa, la creación previa no es la suya, es la creación de un Dios. ¿Cuánto podía valer la suya? Entonces, entiendo muy bien literatura como logos y me parece fascinante ese sintagma. Por cierto, muy mal traducido en la edición española. Tan mal traducido que casi no llegas a verlo, cuando en el inglés es tan sencillo. Pero ¿qué ocurre con lo otro? ¿Qué ocurre con el valor de la obra literaria misma? Estoy pensando, por ejemplo, en todo ese comentario de Tolkien al Beowulf, en el que uno no acaba de entender si Beowulf le parece de verdad algo que merezca la pena leer, más allá de su traducción al inglés moderno. Es esta idea de su creación que me ha tocado mucho cuando lo has dicho. Me gustaría, simplemente esto, no corremos el riesgo con literatura como logos de menospreciar el poema. Bueno, yo te puedo contestar un poco lo que a mí me sugiere, no lo que los Inklings pensaban, porque eso requeriría profundizar muchísimo más. No sé si se puede responder así. Yo creo que realmente consideraban que era una subcreación, claramente, porque toda obra humana es una subcreación para ellos, ¿sabes? No hay una obra humana, o sea, no hay un ser humano que cree total y absolutamente como pueda crear Dios, vamos a decir así, ¿no? O sea, ellos no podían pensar eso, ¿no? O sea, toda creación humana será siempre un reflejo, a empezar de esa gran imaginación, ya pensaban los románticos, será siempre un reflejo de esa gran imaginación y por tanto nosotros seremos intérpretes, como mucho. Si no quieres la palabra subcreadores, que no la encuentro mal. Y eso también nos da, pues mira, una
una posición más sencilla y humilde. A lo mejor no hay una cosa tan creada por nosotros, no somos nosotros como yo, ¿no? Fíjate, y con el valor que pueda tener haber creado la Divina Comedia, que lo dice, siempre estamos en deuda con los grandes autores, lo dice, siempre, nunca sabremos hasta qué punto han colaborado en la construcción de nuestro ser, desde luego, y no les quita ninguna importancia, pero son seres humanos. Eso es todo, y que no es poca cosa, ¿no? Pero todo lo que hacen, todo lo que hacemos será siempre una creación a imagen de otra cosa y en alguna parte siempre será fallida. Cualquier construcción. Desde un cohete a Marte hasta una obra literaria. Porque si fuésemos verdaderos creadores completos, nuestras obras, creo yo, no serían fallidas. Claro, pero Luz, esto, que es naturalmente, en el momento en que alguien quiera hablar, solamente tiene que levantar la mano y de alguna manera Ismael nos avisará de que hay. Pero vamos a suponer, esto puede valer para entender Narnia, o puede valer para entender El Señor de los Anillos. Ya digo que yo, que he disfrutado con Narnia, he disfrutado muchísimo más con Narnia, debo decir, que con El Señor de los Anillos, que insisto, nunca me ha parecido nada, una gran cosa, ¿no? ¿No? Todo el mundo que yo conozco disfruta con El Señor de los A mí me Anillos. gusta mucho, ¿eh? A mí El Señor de los Anillos también me gusta mucho, pero bueno, bien. Claro, pero no creo que podamos en ningún momento decir que El Señor de los Anillos está a la altura de la comedia. No. Claro, entonces, quiero decir, entiendo que su creación, entiendo la humildad de Tolkien cuando dice, bueno, yo he hecho El Señor de los Anillos. Pero no estoy seguro de que entiendo por qué Harold Bloom no podía conciliarse con este hombre, porque Harold Bloom no está en condiciones de decir eso. Y tampoco la experiencia mía como intérprete. Quiero decir, entiendo que yo sea humilde, entiendo que Luis como crítico sea humilde, pero con mi humildad no entiendo el orgullo de Dante. Y sin el orgullo de Dante no es posible entender la comedia. Con mi humildad no entiendo el anonimato de Shakespeare. Con mi humildad no entiendo la desaparición completa de Platón. Quiero decir que no estoy en condiciones de llamar subcreaciones a la comedia, a las obras de Shakespeare o a los diálogos de Platón. Este es el punto en el que yo creo que el trasvase fortísimo de teología a la crítica literaria, por así decirlo, ese anhelo del que tú nos has estado hablando, yo creo que, permítame que te lo exprese así, creo que impide a Luis hacer justicia a las obras que como crítico tiene que interpretar. Entiendo que valga para sí. Entiendo que Luis diga de Narnia que es una subcreación. Ahora bien, como intérprete, yo no puedo enfrentarme a la comedia despojándola de la perfección. Porque entonces no me merecería la pena interpretarlas. Este es el punto. No estoy en condiciones de decir... Es más, no necesitaría ni la palabra subcreación ni la palabra creación. Pero necesito algo que le haga justicia al poema. Esta es mi duda con ese texto. No es la primera vez, naturalmente, que me he encontrado con toda esta cuestión de la mitopoética de Tolkien y de los Inklings, ¿no? Pero me cuesta, Luz. Aquí hay algo que... Entiendo lo que me dices, pero... Pero yo ahí no te puedo aliviar esa duda, ese sufrimiento que te produce, porque esto es su posición. Y su posición también merece ser considerada muy de cerca, ¿eh? Y siempre te diría, tú siempre puedes disfrutar de la gran literatura, no podemos prescindir de la gran literatura. Ya está. La considera muchísimo, claro, te lo ha dicho, o sea, lo considera que necesitamos para curar la herida, pero, bueno, somos humanos, es lo que te viene a decir. Quizás lo que tú dices ahí, de que la teología, su forma de verlo, claro, dificulta que otras personas que no tienen esa idea de la divinidad o de lo divino, como lo absoluto, y de lo humano como limitado, claro, puedan no poder encajar
esa manera de ver la literatura. Yo lo entiendo, pero no te puedo aliviar esa... No puedes curar esta herida, me esta temo. herida no te la puedo curar. Esa grieta, yo en mi mano no está. No, por ponerte un ejemplo, siempre que nadie quiere intervenir, ¿no? Pero por ponerte un ejemplo, es como cuando abro Las Mil y una Noches, para mi desgracia todavía no en árabe, pero vamos, hasta donde me voy acercando a Las Mil y una Noches, que sigo pensando que para mí son la obra literaria perfecta, la literatura en estado puro, ¿no? Y empiezo, abro Las Mil y una Noches en cualquiera que sea la versión y lo primero que me encuentro es en el nombre de Alá, el Todopoderoso. Y entiendo perfectamente que eso no tiene nada que ver con lo que me voy a encontrar. Quiero decir que debo quitarlo cuanto antes, o puedo quitarlo sin que Las Mil y una Noches pierdan ni un solo significado real. Entonces, eso que naturalmente afecta a una obra de la que nadie sabe nada, porque nadie sabe quién la escribió, ni cuándo se escribió, ni en qué idioma, ni cuándo... ese incrustado de Alá, quitarlo, no... Pero claro, Luis está convirtiendo ese en el nombre de Alá, el Todopoderoso, lo está utilizando de una manera muy fuerte. Tan fuerte que ya no sé si se lo puedo quitar a la comedia o si se lo puedo quitar a los grandes libros de la literatura occidental. Yo es que yo no lo veo así, como tú dices, no lo veo para nada así, porque él cuando se pone a leer, por ejemplo, uno de sus grandes libros, cosa que no nos extraña, unos grandes sus favoritos es la Divina Comedia, él ya lo dice, tú entras en la Divina Comedia, suspendes el juicio y ya te van a venir cosas muy importantes, tantas como te pueden llegar leyendo las Mil y una Noches o la Biblia, que es otra de las grandes cumbres, desde luego para los creyentes, pero para los creyentes de la literatura, ¿no? Y fíjate si está llena de la palabra de Dios, o sea, pero es una de las grandes cumbres de la literatura. Entonces, yo no creo que él haga esa mezcla que tú dices, ni que eso impida disfrutar plenamente de las obras. La verdad, no lo veo. Hay más palabras Bien, sí. Ismael, pon orden. Lo que queráis. No recuerdo a quién estaba primero, no sé si es Luis Balairón el primero en pedir la palabra. Bien, por el chat sí. Y a Luis, Fernando le había visto levantar la mano. mano. El chat, perdón, que es que no he visto el chat, yo he puesto aquí. Sí. No, Luis, era por no importunar demasiado. A bote pronto os digo lo que me viene a la cabeza. El tiempo es muy importante. Las obras que hemos citado como trascendentes, poco dudables, poco dudosas, como es la Divina Comedia, como es Platón, como es Shakespeare, ya han transcurrido varios siglos. Yo dejaría transcurrir unos siglos a ver si Tolkien aguanta igual. Y personalmente, sin ningún análisis profundo, a mí esas obras me curan la herida por seguir vuestro lenguaje, o me resultan trascendentes, o me hacen pensar en qué es lo sagrado del mundo, sin necesidad de un paradigma religioso detrás. Y sin embargo, las otras, perdonad, son entretenimiento, no me curan ninguna herida. O sea, al contrario, son parte de la parte divertida de la vida, no forman parte de la herida, por seguir ese discurso. Fijaos que yo no he leído las Crónicas de Narnia porque ya quedé exhausto de Tolkien, estuve enamorado de Tolkien cuando mis hijos nacieron y lo leía con el que no dormía bien y me pareció maravilloso y según me alejé unos meses se me olvidó por completo. Las de Narnia ya no tuve afición. Lo que he leído de Lewis, por ejemplo, son los 4 amores o las 4 ideas que tiene sobre el amor, ensayos, y ahí ha sido una persona de referencia constante para mí, pero más leyendo acerca de él, igual que has hecho tú hoy o igual que harás en tu tesis. Me ha interesado más su vida y ese mundo en el que se movía inglés que desde luego las Crónicas de Narnia. Y lo que sí que me llega es esa preocupación de esas personas que se reunían en Oxford y en otros, en ese mundo anglosajón. Me ha seducido siempre esto que ha dicho Antonio, que es que no exigen respuesta, que viven en esa tensión. Me resulta eso más cercano y lo más propio para abordar un tema como es el de lo sagrado del mundo con independencia de un paradigma religioso.
igual que Antonio me conoce no mucho, pero hemos hablado suficiente, igual que me ayuda eso Rilke o me ayuda Oscar Wilde / segunda parte de la vida de Oscar Wilde, donde él piensa también que lo más importante es qué es lo sagrado del mundo, no la otra parte más frívola de su primera vida. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias a ti. Creo que el orden ahora es Fernando y Héctor Solsona. Fernando Vidagañ, reconozco que le he perdido en la pantalla ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Luz, por tu comentario. Yo quería entrar un poco al trapo de la discusión que planteaba Antonio. Y cuando estabas diciendo, Antonio, lo que decías de que te parecía que de alguna forma la comodidad con la que se asentaban en sus creencias religiosas, de alguna manera, hacía que renunciasen a la tarea heroica, por decir así, de la composición de un poema o de una obra que realmente se las viese con la trascendencia. Me preguntaba si con Chesterton y Stevenson te pasa lo mismo que con estos, porque también podríamos entenderlos como un paradigma de escritores o grandes literatos religiosos. Y si crees que en Dante no pasa porque crees que en realidad Dante no era cristiano, como sugiere bastante provocadoramente Harold Bloom, ¿no? Que dice, se le tiene como un escritor cristiano, pero en realidad es el primer gran hereje de la historia de la literatura, ¿no? Dice, porque sustituye a Jesucristo por Beatriz. Eran estas dos preguntas. Pero entiendo que le preguntas a Luz, ¿no? No, te lo preguntaba a ti, porque entendía que era tú, contigo con quien estaba... No, pero nuestra ponente hoy es Luz. No sabía que solo se podía dirigir preguntas. No. Yo te contesto. Fíjate que Luz ha mencionado The Everlasting Man y yo, naturalmente, he bajado The Everlasting Man, una viejísima edición que está leída y releída. Y me he puesto a leer The Man in the Cave, que es como empieza, El hombre de la caverna, y he tenido que cerrarlo, Luz, porque si sigo leyendo se me olvida dónde estaba y con quién estaba y qué te estaba escuchando. Claro, Fernando, Chesterton es extraordinariamente poderoso. Yo creo que más poderoso que Luis en todo y que Tolkien más por una razón muy sencilla, porque Chesterton no hace los compromisos de Luis. No es anglicano, Chesterton es católico y por tanto Chesterton sí que está sabiendo que está remando a contracorriente. En este sentido, Luis es un hombre que ha sabido mantener unos compromisos mucho más, yo diría que más equilibrados de lo que Chesterton. A Chesterton no le importaba en absoluto el estar fuera de todos los equilibrios. Pero recuerda lo que decía Borges de Chesterton, que podría haber sido Kafka. Y por tanto, esa sospecha de que toda esa parte en la que Chesterton se apoya, el libro Everlasting Man, Luz lo recordará mejor que yo, pero es más reciente, cuando Chesterton dice, no es posible para un católico escribir nada sin decir continuamente que es católico. Recuerda que frente a eso, Borges dice, pero este hombre podría haber sido Kafka. Y lo que me preguntas de Stevenson, Stevenson es la fiesta pura de la literatura. Te pondré un ejemplo. Hace unos días un chaval estaba leyendo en el pasillo del instituto, estaba leyendo un libro que no merecía la pena leer. Y le dije, me agrada mucho verte leyendo un libro, pero a ver si lees un buen libro. Y el muchacho pasó unos días y a los pocos días se planta en la sala de profesores y me dice, estoy dispuesto a leer lo que tú me des. Así que abrí el casillero, saqué La isla del tesoro y le dije, toma, para ti. Y bueno, por ahí anda leyendo La isla del tesoro. Pero no creo que Stevenson tuviera ningún escrúpulo teológico, ni siquiera cuando escribe Mannheim o cuando escribe La falsilla sobre la que Oscar Wilde hace, ya que lo ha mencionado Luis, hace el retrato de Dorian Gray, que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson es un hombre que yo no creo que estaría dispuesto a decir que hace subcreación. Esto es muy importante. Lo de Dante lo hemos discutido, hemos dedicado seminarios, incluso trajimos a un gran traductor de Dante, ¿te acuerdas? Que nos iluminó, buenísimo. Que nos iluminó en todas las zonas que ya estaban iluminadas, pero que no puso luz sobre ninguna de las zonas que siguen a oscuras. Claro, lo que a mí me interesa aquí, yo creo que Luz va a tener que dedicarle un buen pensamiento, ¿no? Yo creo que Luz tendrá que encerrarse y evocar en una sesión de espiritismo, como le gustaba al joven Luis,
evocar el espíritu de Lewis, evocar el espíritu de Harold Bloom y decir, bueno, ahora que ya estáis los dos donde estéis, en el reino de la luz, ¿qué os pasa? ¿Cómo es posible que los dos, siendo como sois devotos de los grandes libros, lectores infinitamente más capaces que ninguno de nosotros, cómo es que salisteis horripilados el uno del otro? En cierto modo, Bloom podía decirle a Lewis, eres un dogmático, pero hay muchas páginas de Bloom, tú y yo lo sabemos, Fernando, que no son menos dogmáticas. Y seguramente esa página dogmática de Bloom, cuando dice que Dante es un hereje, requiere precisión. Yo creo que sobre Bloom pesa algo de lo que Kirkpatrick curó bien a Lewis, pesa el romanticismo, del que yo creo que Bloom no se curó nunca. Yo creo que Lewis se curó bien del romanticismo. Yo creo que ese aspecto de la tesis está muy bien. Tú tienes que hacer algo sobre el romanticismo de Emerson. Curarse del romanticismo es una de las cosas de las que no resulta fácil. Cuando abrimos a Arnold, hay que cerrarlo inmediatamente porque ahí hay una herida que no está cerrada. ¿Nos hemos curado del romanticismo? Yo creo que Bloom no se curó nunca. Y por eso lee a Dante todavía pensando que el infierno es más poderoso que el paraíso. Y yo creo que en eso se equivoca. Yo no soy católico, Fernando, pero creo que Eliot y que Lewis tienen razón cuando dicen que la arquitectura de la comedia es curioso. La comedia se sostiene por el tejado. Por tanto, no se sostiene en el infierno, sino que se sostiene por el tejado, porque esa era la visión. ¿Te acuerdas la visión de Francisco cuando ve que Letrán está hacia abajo y que la iglesia se ha dado la vuelta hacia abajo y se sostiene por el tejado? Sin el paraíso la comedia es incomprensible, pero yo creo que Bloom solo entendía el infierno y eso le lleva a decir lo que dice. Yo creo que no ha entendido la visión de Beatriz, no la ve. Yo creo que Luis sí, pero esta es mi opinión. Yo no, al respecto no lo sé. Creo que son dos personas que si Luz tiene a bien, puede que hasta la convenza para que escriba un apéndice. Bloom y Luis conversan una tarde por las afueras de Cambridge. Están hablando de Dante y casi podríamos hasta imaginarlo cinemáticamente qué es lo que se estaban diciendo. Pues yo solamente he encontrado la versión de Bloom, pero no sé si Luis recuerda a ese joven estudiante que llegó de América y que salió corriendo de sus clases. No sé, Lucy, ¿hay algún registro de...? Que yo sepa de momento, no lo recuerda mucho. Sí, lo recuerda vagamente alguna vez, pero vamos, no le dedica líneas. Eso también te lo digo. Sin embargo, Bloom sí que le dedica un libro, vamos, ordena todo un libro alrededor de Luis y es sincero en lo que dice, ¿no? Es un buen libro el que Bloom ordena alrededor de Luis. Quizá de los mejores sobre Luis que podamos tener, porque Luz no lo ha dicho, pero la mayor parte de la literatura sobre Luis no vale para nada. Es agiográfica, es como decir, Saint-Jacques nos ilumina, Saint-Jacques, no. Bloom, en este sentido, es mucho más valioso para Luz que el 90% de lo que se ha escrito sobre él. Perfecto. Estaba Héctor también, al que no logró encontrar en... Héctor, adelante, por favor. Sí, ¿se me oye bien? Sí, se te oye y se te ve. Bueno, yo he llegado media hora tarde porque tenía un problema con otras actividades escolares. Entonces, me he perdido pues parte de la primera parte. Entonces yo ahora más o menos intento reconstruir todo el problema este de lo sagrado, de la gran literatura, del logos, ¿vale? Y entonces a mí, yo pues, como soy la confusión personalizada, lo único que encarno es la confusión y el desastre mental, pues yo lo que quería apuntar es el problema de, a ver si lo puedo expresar, el problema de la pequeña literatura, del criterio. Es decir, si el logos es la creación y la literatura es una subcreación, un paso alejado respecto del logos,
Entonces a mí lo que me planteo es que respecto del logos, la literatura sería una impostura, es decir, sería una alienación. Quiero decir que antes de la literatura está la oralidad, ¿no? Y entonces yo no sé exactamente cómo conjugar, saber si realmente la herida la produce la literatura misma. Es decir, que la literatura no sería aquello que sana la herida, sino aquello que produce la herida al separar al lector del logos a través de una pantalla que se supone que nos debería de conectar con el logos, que sería la literatura. No sé si me he expresado y si he dado a entender la pregunta. Sí. O estoy hecho un lío, es decir, que... No, desde luego para Luis en absoluto la literatura crea la herida. La herida es la herida existencial, la soledad intrínseca que todo ser humano, por el mero hecho de vivir como ser humano, padece. Entonces, de ninguna manera la literatura va a crear esa herida, al contrario, para Luis siempre va la gran literatura a ayudar. ¿Cómo sabes que dice, ¿cómo sabes cuando has leído un libro bueno? ¿Cómo sabes que eso es bueno? Pues porque tienes una sensación que a veces es incluso melancolía o melancólica de que has llegado a otro lugar o has salido de algún lugar conocido, dice él. El logos necesita un vehículo, el logos no se puede alcanzar. ¿Cómo se alcanza el logos? El logos es a través de la música, de la literatura, puede ser literatura oral, como tú has dicho, claro, naturalmente, pero se alcanza a través de, el ser humano no alcanza el logos porque sí, puede alcanzarlo en la contemplación de la naturaleza, como decía Heráclito, simplemente escuchando la naturaleza y sintiendo se puede alcanzar, pero nosotros siempre vamos a necesitar algo, un intermediario. La literatura funcionaría como tal, no crearía, agrandaría la herida, si te he entendido bien lo que querías decir, no sé. No, yo era más que nada pues esa distinción entre gran literatura y pequeña literatura. Es que la pequeña literatura sería pequeño logos, un logos, no, hay un logos que sea insignificante. La pequeña literatura, la que llamas pequeña literatura, él simplemente distingue cómo leemos. Si leemos con deseo de conocer, con deseo de llegar a la experiencia de otros, o leemos con el deseo que él llama de castle building, construir castillos en el aire. O sea, si leemos con el deseo de fomentar nuestro ansia de lujo, ¿no? De poder, de amor, de sexo, pero como una especie de algo que vaya a engrandecer nuestro ego, ¿no? Vamos a poner una novela, por ponerte un ejemplo, no sé, una novela de mucha distracción, de muchas aventuras, de amor, de riqueza en países exóticos. Bueno, pues eso sería una distracción, simplemente, que lo único que va a favorecer es tus sentimientos egoístas, nada más. Lo que él llama, pues eso, el castle building, construir castillos. Yo querría tener eso, yo querría vivir en Dubái, o yo querría vivir como un jeque, o ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Luz, si me lo permites, y sin revelar la identidad, ¿no? Pero está entre nosotros una persona a la que yo solo conozco porque me escribe cartas sobre los libros que lee. Oye, qué maravilla. Héctor, este hombre ha estado leyendo el Ulises de Joyce, ha estado leyendo la biografía de Rainer Stach de Kafka y en el fondo está haciendo realmente lo que Luis llama la experiencia literaria. Tengo delante el libro, creo que no está bien traducido, pero más o menos dice, corrígeme Luz, la experiencia literaria cura la herida de la individualidad. Pero ahora viene lo siguiente, lo que Luz ha tratado de explicar, yo creo que muy bien, sin socavar los privilegios de la individualidad.
Y el libro acaba, yo creo que Luz lo conoce muy bien, con un apéndice sobre Edipo. De tal manera que lo que dice, lo digo para eso que tú has empezado diciendo del caos y demás. Luis es un apóstol del orden, no del caos. Lo que dice es que todos los seres humanos asumen, al leer lo que sea de Edipo, asumen la culpa de Edipo, sin dejar de ser el lector de Edipo. Y eso nos cura. Yo creo que Luz lo ha explicado, eso lo ha explicado muy bien. Yo podría leer esta carta y sería un testimonio propio de Luis. ¿Cómo hablando de Joyce o de Kafka o de Swift, estamos hablando de nosotros mismos, curándonos, saliendo del provincianismo que Luz ha mencionado, ¿no? En eso estoy completamente de acuerdo con Luz. Mi problema es cómo reconocer realmente que esas grandes obras son grandes obras. Este es el punto neurálgico. Y Luis te dirá, no se puede hacer salvo haciéndolo. Esa frase con la que, ese pasaje que ha seleccionado Luz, cuando acaba diciendo, Danai du, no puede hacerse de otra manera que haciéndolo. Te diría, Héctor, que hay dos cosas. Uno, o pasa por la experiencia de leer a Dante, o pasa por la experiencia de leer a Homero, o pasa por la experiencia de Edipo, de Joyce, de Kafka, o no pasa. Pero a poco que sea un buen lector y apoyándonos en personas como Luis, desde luego uno ya no puede volver a donde está. Ya no puede volver, es imposible para nosotros leer a Kafka, leer a Dante, leer a Joyce y volver donde estábamos. Lo que ocurre es que Luis sabe que precisamente curar la herida de la individualidad no destruye los privilegios de la individualidad. Esta frase, yo creo que Luis Balairón, que ha leído a Rilke mucho mejor que yo, tiene que reconocer en esto lo que nos pasa cuando abrimos los sonetos a Orfeo o las elegías al Duino. Cuando nos metemos en ese mundo interpretado del que ya no vamos a salir nunca más. Pero ya no podemos volver a ese mundo no interpretado. Ahí es donde el debate de Luz tiene que ser justamente sobre cuál es el verdadero estatuto del poema. Ahí es donde, después de oírte esta tarde, y como vamos a tener que seguir discutiendo en la terraza del jardín durante muchas horas, ahí es donde vamos a tener que centrarnos bien. Porque ya no me quedan dudas sobre lo del logos. Ya hemos conseguido algo muy importante. La literatura como logos ya está clara. Hay que ver qué ocurre con el poema. Esto es importante. Había otra persona, David García, que estará con nosotros y que la semana que viene tiene que hablar sobre René Girard, que no es precisamente un autor que evite el debate, ¿no? David, ¿estás por alguna parte? Sí, estoy aquí. Muy bien, adelante, David. Bueno, yo primero pido disculpas porque me he unido tarde. Venía, no me he movido de aquí, de dar una charla online en un colegio, una escuela de padres, precisamente sobre leer. Entonces, desgraciadamente, el orden ha sido el inverso del que hubiera sido provechoso para todos, ¿no? Porque la parte final de tu ponencia, Luz, me la he disfrutado muchísimo y hacía ecos a lo que yo había estado exponiendo. Hay dos cosas que me interesan, voy a intentar ser breve. La primera, has mencionado el término catarsis y has dicho que tal vez luego las preguntas, yo me lo he tomado como un guiño y entonces te doy el pie para que puedas, me interesa enormemente, ya veréis por qué la semana que viene. Y luego respecto a toda esta discusión, ¿no? Yo con Girard pienso que las grandes obras son aquellas que nos convierten, que nos sacan de la mentira romántica. Entonces, de alguna manera, una forma de identificar la gran novela, la gran poesía, es esa capacidad que tienen para despertarnos del sueño romántico. Yo pienso como Octavio Paz que somos los hijos del romanticismo, que seguimos ahí y que esa es parte de la desgracia que nos toca vivir. También parte de la alegría, por otro lado, poder despertarnos es una maravilla. Y luego, también, curiosamente, por X motivos, mis hijos están empezando a leer ahora El Señor de los Anillos, han leído El Hobbit. Harold Bloom apreciaba muchísimo más El Hobbit que El Señor de los Anillos, de hecho. A mí siempre me ha pasado al revés, excepto ahora que he leído en voz alta a mis hijos El Hobbit y he descubierto
placeres que en una primera lectura hace ya más de 20 años, 30, Dios mío, o más, pues se me pasaron por alto, ¿no? Entonces he vuelto a leer un poco obsesivamente pues, El Señor de los Anillos, lo estoy leyendo en inglés, para algo que con 10 años evidentemente no pude hacer, y lo estoy disfrutando. Podría hablar de esto, pero justo estoy leyendo una biografía de Tolkien, de Humphrey Carpenter, ojeando, y dice, habla de esa famosa conversación, ¿no? Lo que luego Tolkien convirtió en un... Luz, sabes mucho más de esto que yo seguro, pero convirtió en el poema este mitopoía, ¿no? Sí. Y el biógrafo pone en prosa, ¿no?, esa conversación cuando con Luis, ¿no? Dice Pat, pero dijo Luis, los mitos son mentiras, incluso aunque sean mentiras adornadas, ¿no?, plateadas, recamadas. Y entonces Tolkien contesta de una forma absolutamente, para mí, definitiva. Y yo creo que da una clave, ahí me doy un pie a mí mismo para la semana que viene. No, dijo Tolkien, no son mentiras. Sí me gustaría, ¿no?, que respondieras en qué sentido tal vez es importante esto. Siento el ruido de fondo porque tengo atrapados detrás de la puerta a mis hijos, pero yo creo que han quedado claras las dos preguntas, ¿no? Por un lado, me gustaría que desarrollaras lo de la catarsis. Sé que has hablado de la literatura como cura, pero también esta otra pregunta, ¿no?, de por qué los mitos, él dice, los mitos no son mentiras, cuando de todo punto se ve claramente que son mentiras, pero no. Gracias. Bueno, y también alguna vez tendremos que hablar sobre el tema del romanticismo, porque bueno, ahora todo el mundo le ha dado por atacar el romanticismo. Algo bueno tendrá también muy importante, ¿no? Pero bueno, eso sería otro capítulo. Lo de la catarsis que quería decir, bueno, que Luis sencillamente no considera que la obra literaria tenga valor por su valor catártico, ¿no? Como decía la teoría aristotélica, ni tampoco, como hemos dicho antes, por satisfacción de fantasías egoístas, ¿no? Ni siquiera por la combinación de deseos contrarios cuando vemos una obra, por ejemplo, el poder ser cobarde y valiente a la vez, ¿no? Ni porque satisfaga nuestros puntos de vista sobre la vida o sobre nuestras ideas filosóficas, ¿no? Porque para él lo importante, lo fundamental de la obra es que nos permite entender, participar, ya no digamos entender, participar de la experiencia vital de otros, pero no desde un punto de vista psicológico, sino desde un punto de vista existencial. ¿Sabes? Entonces, es que es diferente de la catarsis, ¿no? ¿Sabes? Es diferente, no sé cómo te podría hacer llegar exactamente eso. No es una catarsis, no es que tus sentimientos se vuelquen ahí como una especie de terapia, ¿no? Te puedas curar. No, porque a lo mejor no te curas de eso. A lo mejor es otra cosa lo que se juega ahí, ¿no? No sé si me explico. Cuando el ejemplo que ponía Antonio de Edipo, pues a lo mejor tú no te curas de esos sentimientos, que sería además muy discutible todo eso. Simplemente ves dónde puede llevar una experiencia humana. ¿Me dejáis que haga un apunte breve? Naturalmente. Me dejé antes en el tintero si algo de lo que decías podía verse a la luz de otra forma de ver la herida, como es la del existencialismo de Camus, cuando plantea El hombre rebelde como esa situación entre que nos preguntamos cosas y el mundo no nos responde. Entonces, con este planteamiento tuyo, la literatura sería una forma de dar respuesta. O sea, sí, sería una manera de dar respuesta. Sí. Encontrar con respuestas. Sus limitaciones, pero lo sería. Sí, efectivamente. Sí. No encontrarte tan solo como el extranjero. No encontrarte tan solo, ¿no? Saber que perteneces a una comunidad. Y una comunidad que tiene vivencias muy parecidas, muy humanas. Yo si puedo intervenir, acabo de releer completa el apéndice, que me parece una página magistral. Te diría que luego me enviaras, por favor, la última, porque no la tengo por aquí en inglés, es verdad que solamente tengo ahora la traducción. Es casi hasta lo contrario, Luz, cuando hablando de Edipo dice, la condición sine qua non de la historia es que desaparezca toda costumbre.
toda comunidad. Ahí es donde yo creo que, respondiendo a David, para que el mito no sea mentira, para que pueda decir, para que en esa discusión de donde nace el poema Mitopoeia de Tolkien, tienen que haber interrumpido todo. El mito no es mentira si la costumbre se ha olvidado. Y en ese momento, cuando Luis dice, en una sociedad donde casarse con los hijos, o con la madre, o desposar a la madre, o mencionando a Tiestes, en una sociedad donde comerse a los hijos no estuviera mal visto, todo esto no tendría ningún sentido. Ahora bien, ¿por qué Edipo se convierte para nosotros en algo que no es mentira? Porque esa costumbre antigua de la que probablemente ha quedado en suspenso. Y entonces, de repente te encuentras con Edipo y con Tiestes como algo que interrumpe continuamente tus costumbres. Y tus costumbres, que en este caso la nuestra no es la de comernos a nuestros hijos como signo de hospitalidad, ni la de desposarnos con nuestras madres. Eso ya no puede ser visto como una costumbre. Tiene que ser visto como una atrocidad, como algo espantoso. Y ahí, dice Luis, ahí es donde empieza verdaderamente nuestra relación con la literatura. Si lo que nos va a contar un autor fuera lo acostumbrado, no merecería la pena que empezara a hablar. Lo que nos saca de nuestras casillas es la historia asombrosa del paraíso, o el Rey Lear, o las aventuras de Ulises, o las Mil y una noches. ¿Por qué? Porque no han podido solidificarse lo suficiente en costumbre como para que nosotros podamos decir, ya forman parte de la mentira. Ahí, David, la semana que viene, cuando hables de la mentira romántica y la verano-velesca, todas estas cuestiones que Girard, yo creo que en paralelo, porque casi estaban trabajando al mismo tiempo, serán muy necesarias. Quedaba una pregunta, Luz, en el chat de Alexei y Yades, que creo que más o menos está contestada, ¿no? En parte la contesta el propio Luis en su propia pregunta sobre la pequeña literatura que no es. No sé si tienes delante el chat o quieres que te lo lea. No, sí, lo veo en el chat. De todas maneras, habría que ver, Alexei, qué entiende por fantasía, ¿no? Porque si es una fantasía, por ejemplo, como Fantastes, en absoluto puede ser escapismo. Os aconsejaría que la leyeseis porque es una obra que tiene mucha miga, ¿eh? Pareciendo un cuento de hadas, es como Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, son obras que hay que tener muy en cuenta y en ese sentido no son escapismo. Ahora, si es fantasía, como hemos dicho antes, crearte mundos que satisfagan simplemente tus deseos en ese momento, pues sí, claro. Pero es que fantasía también habría que delimitarlo, ¿eh? Luz ha indicado en el guión la traducción, creo que reciente, de Fantastes al español. Sí. Por si alguien quisiera, en el guión está indicado. ¿Alguna cuestión más? Porque naturalmente, Luz, nosotros en el fondo nuestro problema es que somos unos románticos, no dejamos de ser unos inklings y seguiríamos hablando de esto durante toda la noche, pero conviene... Ya, hay que respetar unos horarios en las casas. Sí. Bien, ¿alguien quiere intervenir? De todas maneras, creo que buena parte de lo que se nos ha quedado rondando nos va a reaparecer cuando David García Ramos empiece la semana que viene a hablar de René Girard. De manera que vamos a tener ocasión de volver a estos temas con una personalidad, ya digo, tan fuerte, en muchos aspectos tan dogmática como la de Luis, pero con la misma generosidad con la que yo creo que Luis hay que reconocer que se manejaba. Mencionaré una anécdota de René Girard al hilo de lo que ha mencionado Luz, y con esto acabamos sobre la comunidad. Uno de los libros más bonitos que yo he leído últimamente es el libro de Michel Serres sobre la fundación de Roma. Tú vas a hablar de esto, de la fundación de la ciudad. Y ese libro de Michel Serres solo es posible porque René Girard lo hizo posible. Cuando Serres tiene que abandonar la universidad francesa, incluso Francia, y se convierte en una especie de paria, solo la hospitalidad de alguien como René Girard hizo posible que ese libro se escribiera. Esos gestos, esos pequeños gestos con los que se mueve a veces la composición de los libros, unos libros que se hacen posibles gracias a algunos autores, habla de esa mezcla de generosidad y dogmatismo que yo creo que está en Luis
y que está también en René Girard. En cualquier caso, nos vemos todos, si os parece bien, el próximo miércoles a las 7. Luz, muchísimas gracias. Un segundo, Antonio. Pero veo un avance extraordinario en todo lo que hemos visto. No sé si José Alfredo Peris quiere Ginés Marco, alguna cosa, ha pedido la palabra. O una última intervención de Ginés o de José Alfredo Peris. Sí. Ginés, cuando quiera. Ginés no lo veo ahora. Sí, sí. Bueno, Ginés. pues yo quería desde luego agradecer la presencia de Luz, todo lo que nos ha venido aportando en esta sesión, y agradecer desde luego a Antonio pues la coordinación y dirección de este seminario, que va cogiendo altos vuelos, que cada año, sin lugar a dudas, cada edición, por lo menos a mí me parece, pues supera la anterior, y que bueno, pues que estamos aprendiendo todos muchísimo y que aún no hemos terminado de aprender, seguro que no, y que vienen sesiones muy prometedoras. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Ginés. José Alfredo, ¿cómo? Sí, muchas gracias, Antonio. La verdad, lo primero, felicitar a Luz. He disfrutado, ¿no? Pero muchísimo. He aprendido muchísimo. Es que eres muy generoso, José. No, es así, ¿no? Y luego, bueno, pues es verdad que tú has dejado algunas cosas que, por conectarlo un poco, ¿no? Con el tema de Filópolis, pero que yo creo que conviene a lo mejor ponerlas muy expresas, ¿no? Cuando has hecho referencia, ¿no? al Tao, cuando una de las obras yo creo que más interpelantes de Luis es The Abolition of Men, ¿no? Porque realmente lo que nos está planteando es si estamos educando para seguir la gran tradición de búsqueda del bien, o estamos educando para dejar a la gente en la pedantería insignificante, ¿no? Es decir, ahí yo veo, Antonio, cuando a ese alumno le hiciste la caridad de darle la isla del tesoro, era decirle, contamos contigo para sumarte a la gran tradición de buscadores del bien, que eso es lo que en el fondo hace la literatura o la música, las artes y el cine, y claro que todos los poemas son necesarios siempre y cuando sean medios que saben desaparecer. Yo creo que tú nos has dejado dos perlas que yo quiero subrayar, ¿no? Esa cita de Luis, que hay que darle muchas vueltas. Los libros, la música en los que pensamos que está la belleza nos traicionarán si confiamos en ellos, porque no está en ellos, sino que llegó a través de ellos, y lo que llegó a través de ellos es el anhelo, ¿no? Que es tan necesario como necesario es que una vez que uno hace algo, pues sabe que ha hecho menos de lo que el anhelo le llevaría a desear. Una preciosidad y una perla que yo creo que nos ayudará mucho. Y todavía más Fantastés me iba a enseñar, lo que Fantastés me iba a enseñar era a amar la bondad. Se puede decir más y más imprescindible en nuestros días. Muchísimas gracias, Luz. Gracias, José Alfredo. Nos vemos, espero que todos, el miércoles que viene a las 7 con David García Ramos y la obra impresionante en todos los aspectos de René Girard. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Adiós.